Bueno, estimados estudiantes, vamos a continuar con las unidades de nuestra asignatura. Esta corresponde a las alteraciones cardiovasculares y vamos a trabajar con la importancia de la valoración de los signos y síntomas de los pacientes que presentan afecciones cardiovasculares y de allí planificar los cuidados. Algunos van a ser específicos y prioritarios de la alteración cardiovascular y otros que acompañan al desarrollo y que acompañan a la recuperación del paciente internado. Fundamentalmente vamos a tener en cuenta, a medida que vayamos preparando y estudiando las referentes unidades para las futuras evaluaciones, vamos a tener en cuenta siempre, cuando hablamos de una patología específica, de tener en cuenta la planificación de los cuidados prioritarios y específicos para la alteración de la cual estamos hablando. Y acompañar además con los cuidados que son generales para cualquier tipo de patología o para cualquier paciente. Cuando hablamos de generales decimos el control de signos vitales, la posición adecuada para poder respirar mejor, el control del balance hídrico, el control de diuresis. Esos hacen a la generalidad, pero tenemos en cuenta siempre prioritariamente los que son específicos que acompañan a las afecciones de las cuales estamos hablando. Así que tengan en cuenta cuando vayamos estudiando para futuramente rendir los parciales o los finales, que siempre vamos a hacer hincapié que si pedimos 10 cuidados de enfermería, o 5 o 7, estos cuidados siempre se deben contemplar en primer lugar los que son prioritarios y específicos que acompañan al problema de salud del cual estamos hablando. Bueno, vamos a transitar ahora con pacientes con afecciones cardiovasculares. Vamos a dar comienzo al estudio de la semiología, valorando los signos y síntomas cardiológicos, para luego comenzar a planificar los cuidados en las personas con alteraciones cardiovasculares. Vamos a mencionar la disnea como un síntoma que en este caso lo vamos a asociar a afecciones cardiológicas. Si bien la disnea uno la asocia con patologías respiratorias, en este caso se asocia a un proceso cardiológico. Decimos que es una sensación incómoda e incluso que se deriva de la falta o la sed de aire. También se la puede definir como la sensación consciente de la necesidad de respirar, que esa función en condiciones normales se cumple de manera inconsciente y automática. La disnea entonces aparece siempre que la demanda ventilatoria y por ende el aire, el oxígeno, no puede ser satisfecha por la capacidad de respuesta del individuo, que en muchos casos está reducida por numerosos factores. La disnea entonces, originada por una afección cardiológica, puede manifestarse solo cuando aumentan las demandas metabólicas y en consecuencia el trabajo del corazón mismo, que puede ser por esfuerzo muscular o puede ser por alguna tensión emocional. En la diapositiva que continúa vamos a ver los tipos de disnea, como ser la de esfuerzo, la de reposo, la disnea paroxística, que es la que más se asocia a las patologías cardiovasculares. Y vamos a mencionar los tipos de disnea. Hablamos de la disnea de esfuerzo, de la disnea paroxística nocturna y la disnea de origen cardíaco específicamente. Cuando la disnea, que se origina por afección cardiológica, en algunos casos se manifiesta solamente cuando aumentan las demandas metabólicas o porque hay un aumento de la tensión emocional. En este caso, el corazón debe hacer mucho más esfuerzo o mucho más trabajo muscular, por lo tanto, se habla en este caso de una disnea que aparece cuando hace la persona un esfuerzo o una actividad que demande mayor gasto cardíaco. En el caso de la disnea paroxística nocturna, esta disnea aparece de manera brusca y por episodios, y en este caso generalmente aparece durante el reposo nocturno. De allí el nombre de disnea paroxística nocturna, y se relaciona con el aumento del retorno venoso durante el reposo.
y en muchos casos puede presentarse en una cardiopatía como la primer manifestación de la insuficiencia cardíaca izquierda. Cuando aumenta el retorno venoso durante el reposo, hay mayor cantidad de líquido circulante corporal, o sea, aumenta la volemia circulatoria, por lo que se exige un mayor trabajo cardíaco para inyectar la cantidad de sangre que llega de la periferia. Y esto, sumado a una insuficiencia ventricular, queda generalmente un remanente de sangre alveolar con manifestación específica de disnea nocturna. En el caso de la disnea de origen cardíaco, hablamos específicamente de falta de aire, esa necesidad de respirar, y el paciente no le llega oxígeno, no puede hacer un buen intercambio gaseoso. Y hablamos de ortopnea, que es la posición que adopta este paciente para poder respirar, que generalmente se sienta con los brazos apoyados sobre una mesa o apoyados sobre un sillón, generalmente puede estar inclinado levemente hacia adelante, que es la posición que adopta para permitir una mayor expansión torácica y así pueda el paciente ventilar. Y otra de las características de esta disnea de origen cardíaco es la disnea vespertina, o sea que comienza con esta dificultad respiratoria cuando ya ha pasado casi el día y comienza a entrar a la noche, donde ya el trabajo físico es menor y donde el paciente entra prácticamente en el descanso. Otro de los signos que aparecen es el edema. Cuando uno define edema, define como la acumulación de líquido en el espacio intersticial, y en este caso de origen cardiovascular, surge de síndromes de insuficiencia cardíaca congestiva y de insuficiencia venosa. La causa generalmente se debe, en muchos casos, a fallas valvulares cuando hay un déficit en la apertura y cierre de las válvulas cardíacas, que esto provoca un éstasis de sangre venosa que se manifiesta con edema periférico. Generalmente esto sucede durante el día. Se deposita este líquido en los maleolos o en cualquier otra zona de declive. Por ejemplo, cuando la persona está en la cama, la mayor zona de declive corresponde a la zona sacra y escrotal, por lo que corresponde planificar los cuidados específicos y pertinentes para evitar en estos casos, en el que el edema es de la zona sacra, evitar justamente la formación de úlceras por decúbito. Cuando hablamos de edema, es necesario mencionar que en muchos casos suelen acumularse hasta 5 litros de líquido intersticial. Y esto es muy importante el trabajo de enfermería porque debe hacer una valoración minuciosa del paciente. En este caso, vamos a valorar esta retención de líquido a través del control ponderal, o sea, es el control de peso todos los días, generalmente a la misma hora y con la misma característica de ropa. Vamos a valorar también la presencia de edema bimaleolar. El edema en los maleolos nos indica a nosotros que hay un déficit y en este caso hay un acúmulo de líquido que es en prácticamente las piernas, y cuando el paciente está durante el día parado o mucho tiempo sentado, ese es el espacio declive, más declive, donde se acumula este líquido. Y otra característica importante es que el edema generalmente es menor a la mañana por el decúbito, porque el paciente cuando se levanta a la mañana, toda esta cantidad de líquido ya ha sido reabsorbido. Por lo tanto, una vez que entra en actividad durante el día es donde comienza la presencia de edema bimaleolar. Y en muchos casos, este edema que desaparece durante la noche también se relaciona con la mayor producción de orina durante la noche, o sea que también el paciente va a manifestar lo que ya denominamos nicturia. Por lo tanto, la nicturia corresponde al aumento en la frecuencia de orinar durante la noche. Las causas generalmente pueden ser, cuando uno manifiesta una nicturia, lo primero que se evalúa o que se valora es si está tomando algún tipo de medicación, si a la noche tiene mayor ingesta de líquidos, que también puede suceder,
o realmente es porque tiene que ver o relación directa con la reabsorción de los edemas. La nicturia, en este caso, se debe fundamentalmente a la reabsorción de los edemas que se producen a la noche. Cuando esto se reabsorbe, hay una mayor perfusión renal, o sea, hay mayor cantidad de líquido circulante, por lo tanto hay una perfusión renal mayor y por ende comienza a producirse más cantidad de orina, que durante el día el líquido se acumula en las zonas de declive, como dijimos hoy, en los maleolos, por lo tanto no se produce una gran cantidad de orina durante el día, o sea, el paciente orina mucho menos durante el día, porque hay una hipoperfusión renal, y es por esto que la persona lo manifiesta que tiene un sueño interrumpido, porque justamente se levanta muchas veces durante la noche a orinar, y es lo que nos manifiesta cuando llegamos a la mañana y se toma la guardia en enfermería. Lo primero que dicen, uy, no dormí en toda la noche porque me levanté 4 o 5 veces a orinar. Bueno, esto es específicamente porque aumenta la perfusión renal por la cantidad de líquido circulante en el organismo. Y a esta valoración de signos y síntomas la vamos a asociar de manera directa con la insuficiencia cardíaca. Dice, la insuficiencia es un síndrome clínico asociado generalmente a retención de líquidos debido a la incapacidad de los ventrículos para eyectar sangre necesaria para el metabolismo tisular y se relaciona directamente con la contractilidad, con la precarga y la poscarga. La contractilidad tiene relación directa con la capacidad que tiene la fibra miocárdica de relajarse y contraerse, relajarse fundamentalmente para esperar el llenado de la víscera y contraerse para poder eyectar esa cantidad de sangre que ha llegado. Por lo tanto, para un buen trabajo cardíaco, la contractilidad es muy importante porque habla de esta capacidad que tiene la fibra cardíaca normal. La precarga tiene que ver justamente con el tiempo de llenado y la poscarga se relaciona también con lo que es la eyección o el vaciado de la víscera de la sangre. También vamos a tener en cuenta los distintos factores de riesgo que predisponen a las personas a tener signos y síntomas de estas características cardiológicas. Fundamentalmente vamos a hablar de la edad, que se da en personas mayores. El sexo es importante, que se da más en hombres que mujeres. La hiperlipidemia, que se relaciona directamente con el consumo de lípidos y la formación, en este caso, de ateromas en las paredes de las arterias, que también obviamente llevan a una hipertensión arterial. La obesidad, que va de la mano del sedentarismo, también es un factor de riesgo importante, la falta de actividad física, el consumo de gran cantidad de alimentos que la persona va aumentando obviamente de peso y no hacer actividad física que acompañe justamente a la buena salud, también es un factor de riesgo importante. Las enfermedades coronarias, que algunas pueden ser congénitas, las valvulopatías, como mencionamos anteriormente, cuando hay una falla de válvulas cardíacas, que por ahí el cierre no es perfecto de una válvula u otra, que justamente queda siempre un remanente de sangre, un éxtasis de sangre. La hipertrofia ventricular, que tiene que ver con el engrosamiento de las paredes de los ventrículos, que también se asocia mucho con la hipertensión arterial. El tabaquismo, la diabetes, que también es un conjunto de signos y síntomas que también son factores de riesgo importantes para desarrollar patologías cardiovasculares. Y bueno, como ya venía asociando cada uno de los factores de riesgo, obviamente la hipertensión arterial. Resulta importante conocer las formas clínicas de presentación de esta insuficiencia cardíaca. Por eso las clasifica en insuficiencia cardíaca izquierda y en insuficiencia cardíaca derecha. En la insuficiencia cardíaca izquierda predominan los signos de congestión pulmonar, aparece disnea, fatigabilidad, incluye lo que se denomina el edema agudo de pulmón. Y en la insuficiencia cardíaca derecha aparecen signos de congestión venosa con la formación de edemas.
La insuficiencia del hemicardio izquierdo surge como déficit del ventrículo izquierdo que no impulsa la sangre adecuada que llega de los pulmones y se manifiesta con esta disnea, con esta fatiga y la taquicardia, además de la gran angustia y ansiedad que presenta el paciente por esta dificultad respiratoria y el solo hecho de imaginarse que es un proceso cardiológico. La acumulación de líquido en los alvéolos dificulta este intercambio gaseoso y por eso aparece la disnea. En ocasiones se refiere a la noche o se desencadena con el mínimo ejercicio físico, por más leve que sea. La tos en la insuficiencia cardíaca generalmente es seca e improductiva, pero a veces puede estar acompañada de un esputo espumoso y hemoptoico, que esto se debe justamente a la extravasación de los alvéolos. El cansancio o la fatigabilidad es consecuencia del menor gasto cardíaco y el aumento del gasto que hace en energía durante la respiración. Ahora, generalmente la insuficiencia cardíaca izquierda antecede a la derecha y en muchos de los casos termina justamente con edema agudo de pulmón y sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión grave, que se presentan justamente o llegan a la guardia con este esputo espumoso porque es sangre acompañada de oxígeno y en estos casos se debe trabajar en una emergencia con el equipo de salud para salvar la vida del paciente. La insuficiencia cardíaca derecha o falla del hemicardio derecho, en este predomina la congestión de las vísceras y los tejidos periféricos, porque la sangre que le llega del retorno venoso no puede acomodarse por la cantidad de sangre y de volemia existente. Se manifiesta en este caso con edema en los miembros inferiores, en muchos casos hay signos de Godet positivo, aumento de peso, hepatomegalia, a veces hay anorexia y náuseas, y también se manifiesta con la nicturia. Ahora, la evolución diagnóstica siempre es a través de las manifestaciones clínicas. Tiene que ver con la congestión pulmonar y sistémica y a través de los signos y síntomas que el paciente presenta y que se manifiestan a través de todos los sistemas, y también se evalúa a través de ciertos métodos de diagnóstico que son precisos para establecer este diagnóstico. Si valoramos los signos y síntomas en relación a los sistemas, cuando hablamos de signos y síntomas cardiovasculares mencionamos la precordialgia, que en muchos casos el dolor precordial se asocia en muchos casos a una isquemia. El cansancio y la fatiga porque hay mayor gasto cardíaco, hay asociación con lo que es la disnea, hay debilidad. En muchos casos aparecen los mareos ortostáticos, estos mareos que tienen que ver con los cambios posicionales. Pueden aparecer palpitaciones, que la palpitación es un cambio en el ritmo cardíaco y es cuando la persona realmente siente el latido cardíaco, mientras no tiene ningún síntoma que no siente, el latido normalmente cardiológico no es percibido. Ahora, cuando uno lo percibe al latido, es cuando hablamos de palpitaciones, que en este caso lo asociamos con las arritmias. Puede haber distensión de la vena del cuello. En muchos casos hay presencia también a nivel cardiovascular de una cardiomegalia, o sea, de un aumento del tamaño del miocardio. Cuando hablamos del aparato renal, o sea, sistema renal, el paciente puede presentar nicturia, como vimos, que es una de las primeras manifestaciones de insuficiencia cardíaca, o bien, en otros casos, puede aparecer oliguria, pero la oliguria la asociamos siempre al día. Digamos que la nicturia es porque justamente hablamos hoy de la reabsorción de los edemas cuando el paciente está en reposo, por lo tanto, durante el día va a manifestar generalmente oliguria. Cuando hablamos de signos y síntomas pulmonares, habíamos mencionado la disnea de esfuerzo, mencionamos la ortopnea,
Definimos lo que era disnea paroxística nocturna. Dijimos que puede acompañarse de tos, esta disnea paroxística. Además, en algunos casos puede aparecer sibilancias cuando se asocia a una estrechez de los bronquios. Puede manifestarse también con hemoptisis, que en muchos casos, cuando hablamos de edema agudo de pulmón, esta combinación por extravasación alveolar de sangre y aire, puede manifestarse con esta expectoración. Generalmente es una espuma rosácea, pero también puede aparecer hemoptisis. Puede haber estertores, que es un ruido específicamente característico cuando hay presencia de líquido en los pulmones. Y a nivel abdominal puede aparecer ascitis, que es un acúmulo de líquidos en el tercer espacio, que es el abdomen, que se relaciona de manera directa cuando hay una insuficiencia venosa derecha por extravasación de la vena porta. Entonces hay abdómenes que se ponen globulosos por acumulación de líquido, y en estos casos es un líquido el acítico que no se reabsorbe automáticamente, o sea, en el caso de que sea una cantidad significativa, hay que hacer una punción abdominal para que este líquido pueda ser drenado. Y bueno, la hepatomegalia, que dijimos cuando es una insuficiencia derecha, puede haber un aumento del tamaño del hígado. A nivel sistémico, se puede apreciar acrocianosis, que el color azulado de los extremos, ya sea de las uñas, de la punta de la nariz, del lóbulo de la oreja. El edema, que dijimos que es justamente el acúmulo de líquido, en este caso cuando hay mucha cantidad de líquido circulante y no es imposible de ser eyectado, y se acumula generalmente en alguno de los espacios por declive. Y este edema también va asociado con lo que tiene que ver el aumento de peso de la persona, que también lo vimos hoy. Los cuidados de enfermería en relación al paciente con insuficiencia cardíaca congestiva. En primer lugar vamos a mencionar el reposo. Este reposo para el descanso, que debe elegir cuál es la mejor posición, por ejemplo, elevar la cabecera, colocar algunas almohadas que le va a permitir posicionarse un poquito mejor con su espalda, sus brazos apoyados en una silla o en un sillón. Esta posición lo que hace es reducir fundamentalmente el retorno venoso al corazón. Dijimos que en la insuficiencia cardíaca hay un déficit de los ventrículos fundamentalmente, o de uno de ellos. Por lo tanto, cuanto menor es el trabajo al corazón del miocardio, es mejor, y esto lo vamos a lograr reduciendo el retorno venoso al corazón. Dijimos que durante el día se acumulan los líquidos en los maleolos, y cuando el paciente se acuesta, el retorno venoso es mayor y por eso puede provocar un mayor gasto cardíaco, más trabajo del miocardio. Otra cosa importante cuando el paciente está sentado o acostado es controlar las zonas de declive, porque en esas zonas es donde se va a acumular la mayor cantidad de líquido. Si el paciente está sentado o acostado con las piernas elevadas, fundamentalmente se va a localizar en la zona sacra, y hay que evitar justamente la formación de úlceras por presión. Por lo tanto, enfermería debe valorar la integridad de la piel, debe realizar cambios de posición y ejercicios fundamentalmente con los miembros inferiores. Otra cosa importante es controlar la ansiedad del paciente, dado que la ansiedad generalmente produce disnea. Esta disnea también va a provocar una vasoconstricción, igual que la ansiedad y el estrés, y al haber una vasoconstricción, lógicamente va a aumentar la tensión arterial, y cuando se reduce esta ansiedad se disminuye el trabajo cardíaco, y a veces solamente la presencia del enfermero o acompañado por algún familiar, esta ansiedad se reduce, mejora fundamentalmente el bienestar físico, porque aparte se siente más seguro porque hay alguien acompañándolo. Entonces al darle seguridad baja justamente su estado de ansiedad. Saber escuchar al paciente, permitirle que se exprese, que pregunte sobre las dudas que tiene de su patología, que consulte sobre su tratamiento, es importante para evacuarle todas las dudas que tiene. Y otra cosa también importante de enfermería es reconocer los avances que él ha tenido.
para lograr justamente que se motive, mejorando así su recuperación. La enseñanza para el autocuidado es importante, tanto para que aprenda él como también el familiar que lo acompaña. No es una cosa menor, porque el paciente cuando se va a su domicilio también debe estar acompañado por el familiar que conoce también de lo que significa la dieta, la actividad física. Y cuando hablamos de actividad física, esta debe ser moderada. Generalmente se comienza con 30 minutos diarios y vigilar la respuesta a este tipo de actividad. El reposo después de la actividad física también es importante. Evitar el frío o el calor, la humedad, que sean siempre extremos. Cuando el paciente se alimenta, es importante esperar 2 horas después de la ingesta para comenzar a hacer alguna actividad física para que no haya más trabajo cardíaco. Si mientras hace actividad física y aparece disnea o dolor o mareos, automáticamente hay que suspender la actividad y el paciente debe descansar. Los alimentos que consuma deben ser en raciones pequeñas, que no haya demasiado demanda o aumento del gasto cardíaco. Y otra cosa importante es el control de la medicación respecto de los horarios. Generalmente la medicación se administra en el turno mañana, los antihipertensivos, los diuréticos, y sobre todo los diuréticos, administrarlos a la mañana, no de noche, porque el paciente se va a tener que levantar o se va a despertar a la noche para tener que ir a orinar. Entonces hay que regular los horarios de la medicación fundamentalmente y enseñarle también al paciente y al familiar para que respete esos horarios. Y bueno, los controles médicos periódicos, cuando aparecen signos y síntomas similares a los que ha tenido previamente, también es importante que los reconozca y pueda asistir al médico, obviamente, y con su control como está indicado por su médico de cabecera. Otro de los síntomas que acompañan a patologías o alteraciones cardiovasculares es el dolor. Y en este caso el dolor cardiológico siempre es producido por isquemia en el músculo miocárdico, que puede denominarse como angina de pecho o angor pectoris. Y este dolor de origen isquémico obedece a la disminución de oxígeno al corazón que se relaciona al requerimiento metabólico del mismo. Si bien es consecuencia de la disminución del flujo coronario por debajo del mínimo que se requiere, también puede deberse a un aumento excesivo de lo requerido o a una disminución de la cantidad de oxígeno que se transporta. Por lo tanto, es necesario un equilibrio entre el aporte y el gasto de oxígeno propiamente dicho. En situaciones patológicas, se puede producir en muchos casos una obstrucción al flujo de sangre oxigenada cuando hay presencia de ateromas o en muchos casos cuando hay presencia de un trombo que lleva a un desencadenamiento isquémico. Esta obstrucción produce una isquemia que puede estar, este ateroma o esta formación obstructiva puede estar en las arterias coronarias, por lo tanto producen isquemia miocárdica. De acuerdo al grado de disminución del flujo de sangre y lo que requiere justamente el miocardio en relación al tiempo, el daño por la isquemia puede ser en muchos casos mayor y en algunos casos esta isquemia es irreversible, por lo tanto provoca una necrosis en el miocardio que cuando hablamos de necrosis decimos que es sinónimo de infarto. Ahora bien, las características de este dolor, que son importantes ser valoradas por los enfermeros, hablamos de la localización. ¿Dónde se localiza este dolor? ¿Es dolor precordial, external, retroesternal? ¿Cuál es la intensidad de este dolor? Y cuando medimos intensidad, medimos de una escala del 1 al 10, donde el paciente nos manifiesta en qué grado es o cuánto es el dolor que siente. La propagación tiene relación hacia dónde se irradia. En muchos casos, cuando la localización es precordial, lo primero que nosotros vamos a valorar y vamos a consultar, interrogar al paciente, es hacia dónde se irradia. Se propaga por el cuello, se irradia el brazo.
¿Qué tipo de dolor? ¿Qué características tiene el tipo? A ver, ¿es un dolor quemante, punzante, opresivo? La iniciación. ¿Cuándo inicia? Cuando hago un esfuerzo importante. La iniciación es después de un episodio emocional. O realmente puede aparecer también mientras el paciente está en reposo, de noche, cuando duerme, de ahí también puede iniciar el dolor. ¿Y cuánto dura este dolor? También es importante el tiempo de duración del dolor. ¿Cuáles son los factores que lo desencadenan? Ya sea alguna situación de estrés específica, algún esfuerzo como dijimos. ¿Y cuál es el factor que hace que desaparezca el dolor? Si automáticamente el paciente está en reposo o está caminando y el dolor aparece y automáticamente se detiene y cesa la caminata y el dolor desaparece, o el paciente se acuesta y el dolor desaparece, o el paciente hace una actividad física y el dolor desaparece. Esa es la importancia que debemos reconocer justamente en las características del dolor isquémico. Dijimos entonces que si la isquemia persiste y es de larga duración, obviamente el paciente termina con anecrosis del músculo cardíaco y dijimos que es sinónimo de infarto de miocardio. En este caso, como definición, corresponde a necrosis del tejido cardíaco por isquemia y suministro deficiente de oxígeno. Se produce por obstrucción de las arterias coronarias y en muchos casos por la formación de ateroma. El infarto agudo de miocardio se caracteriza por dolor intenso, que dura más de 30 minutos. Este viene asociado a una gran angustia, sensación de muerte y requiere una buena valoración acompañada de exámenes complementarios. Requiere obviamente internación y es una patología de trabajo de emergencia que se debe trabajar obviamente en equipo para poder llegar al diagnóstico y solucionar el problema del paciente, que en este caso, si no se trata como una emergencia, el paciente puede obviamente morir por este infarto. En este esquema podemos observar a la izquierda es una arteria cortada transversalmente, que justamente es una de las arterias coronarias, en este caso la coronaria derecha, donde se ve la acumulación de la placa ateromatosa que bloquea el flujo de sangre y obviamente transporte de oxígeno al corazón. Y esta obstrucción que se ve en el gráfico de una de las arterias, ve que ocluye prácticamente toda la luz de la arteria, lo que en estos casos no solo es una isquemia, sino que también se observaría como quedaría en el caso de un infarto cuando hay necrosis del tejido por oclusión de un porcentaje elevado de estas arterias. Esto se comprueba a través de estudios y métodos de diagnóstico como es una radiografía. Y en estos casos, cuando el tratamiento lo requiere, se puede llegar a hacer una angioplastía y colocación de un stent dentro de la arteria que va a permitir que haya un flujo nuevamente de sangre a través de esta arteria coronaria. Dentro de los signos y síntomas característicos del infarto agudo de miocardio, dijimos dolor precordial ocasionado por isquemia. Este dolor puede estar irradiado al cuello, al brazo izquierdo, a los dedos. Generalmente está acompañado de dificultad respiratoria, vemos al paciente disneico, presenta náuseas y vómitos, puede haber también pérdida de conocimiento. Este dolor precordial siempre es opresivo y puede acompañarse de sudoración, de ansiedad, puede haber presencia de arritmias, o sea, palpitaciones. Y en este caso, en estas personas con estos síntomas, fundamentalmente lo más importante es el alivio del dolor, es primordial, ya que si el dolor no se calma, aumenta la ansiedad y la actividad del sistema nervioso autónomo, que provoca fundamentalmente un aumento del trabajo y una demanda de oxígeno del miocardio,
Por eso hablamos de una emergencia institucional. Los factores de riesgo para padecer alteraciones cardiovasculares, vamos a clasificarlos en modificables y no modificables. Dentro de los modificables hablamos de la hiperlipidemia, que tiene relación directa con la formación de ateromas en las paredes internas de las arterias, lo que disminuye el flujo de sangre al corazón. La hipertensión arterial, que dijimos que va endureciendo las paredes de los ventrículos, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el estrés. Y muchos de estos factores de riesgo cardíacos, al ser modificables, pueden prevenirse, manteniendo un estilo de vida más saludable, como por ejemplo, teniendo en cuenta la actividad física, que disminuye los riesgos de padecer este tipo de alteraciones. Y dentro de los no modificables tenemos la edad, el sexo, los antecedentes familiares o algún otro factor genético.